Las pirámides mayas son uno de los legados arquitectónicos y culturales más impresionantes de las antiguas civilizaciones. Estas estructuras monumentales fueron utilizadas como templos religiosos, observatorios astronómicos y centros, en la que no solo son testigos del esplendor de una civilización avanzada, sino que también siguen fascinando al mundo moderno, con sus misterios y significado histórico. No soy un explorador, ni un arqueólogo. Mi nombre es Álvaro Sánchez, un documentalista independiente que hace un par de años tomó la peor decisión de su vida: adentrarse en la selva de la península de Yucatán en busca de la verdad oculta tras las pirámides mayas. Era joven, ambicioso, y necesitaba un golpe de suerte para que mi canal de YouTube despegara. Todos buscaban historias de terror, relatos de lugares malditos, así que decidí ir más allá. Una noche, en un foro oscuro de Internet, encontré mención de un sitio arqueológico no registrado en ningún mapa turístico. La pirámide de los perdidos, la llamaban. Nadie quería hablar demasiado de ella, salvo algunos comentarios sueltos. Nunca vuelves igual, la selva se la tragó por una razón. Pensé que eran cuentos de ancianos supersticiosos. Lleno de entusiasmo, convencí a un amigo, Mateo, que me acompañara. Llegamos a un pequeño poblado cercano a las ruinas. Los lugareños evitaron darnos información. Algunos nos miraban con lástima. Recuerdo especialmente a una anciana que, al cruzar miradas conmigo, me dijo: No despiertes a los antiguos. Algunos secretos se deben enterrar. Partimos al amanecer con nuestras mochilas, linternas y un par de cámaras. La selva era imponente, viva y sofocante. Durante las primeras horas, todo fue rápido. Mateo marcaba el camino con machete y yo grababa, hablando sobre el mito de las pirámides mayas, su grandeza y su misterioso declive. Pero a medida que nos acercábamos a la zona donde según el mapa improvisado estaba la pirámide, la selva comenzó a cambiar. El aire se volvió más pesado, más denso. El silencio era opresivo. Ya no había insectos zumbando ni aves cantando. Fue Mateo quien lo notó primero. En el tronco de un árbol había marcas. No parecían naturales. Eran jeroglíficos mayas, tallados con prisa, como si alguien los hubiese grabado con desesperación. Mateo decía que advertían sufrimiento eterno y muerte para los que cruzan. Yo, séptico, insistí en seguir. Cuando el sol comenzó a caer, encontramos la pirámide. A pesar del abandono, era impresionante. Alta, con bloques de piedra desgastados y lianas que la abrazaban como serpientes. Había un aire malsano alrededor. Era como si el lugar respirara, observándonos sin ojos visibles. Montamos una pequeña tienda cerca, pero el sueño no llegaba. La noche era extrañamente fría, y el ruido de la selva, que solía reconfortar, era inexistente. No había viento, ni insectos, ni el crujir de las hojas. Solo el silencio. Mateo no podía dormir tampoco. Lo encontré sentado junto a la fogata apagada, mirando fijamente hacia la pirámide. Siento que nos observan, murmuró. Le dije que estaba paranoico, pero lo entendía. La presencia de aquel monumento antiguo era demasiado fuerte, casi opresiva. Fue entonces cuando escuchamos el ruido. Algo parecido a un canto lejano, voces antiguas que salían de la pirámide. Mateo me miró. No entremos ahí, Álvaro. No quiero hacerlo. Pero ya era tarde. La curiosidad me había ganado. En la base, descubrimos una abertura que llevaba al interior. Una cueva artificial, negra como la boca del diablo. Mateo no quería entrar, pero lo convencí. La aventura apenas empezaba. Encendimos las linternas y bajamos. El interior era claustrofóbico, frío, y olía a tierra vieja.
Las paredes estaban cubiertas de más inscripciones, pero estas eran diferentes. Figuras humanas deformadas, cuerpos alargados y rostros sin ojos. Aquello me dio escalofríos, pero fingí tranquilidad para la cámara. Mientras bajábamos, sentíamos una presión creciente en el pecho, como si el aire se espesara. El suelo comenzó a vibrar ligeramente, apenas perceptible. Y entonces llegamos a la primera cámara. Era un espacio amplio, imposible de imaginar desde fuera. En el centro había un altar tallado, rodeado de huesos humanos. Pero lo peor eran los murales. Mostraban algo que no podía comprender. Eran imágenes de seres gigantescos, oscuros, con cuerpos retorcidos y extremidades imposibles. Eran adorados por mayas que parecían sufrir. Se arrodillaban frente a ellos, pero sus rostros mostraban miedo. Mateo comenzó a temblar. Nos tenemos que ir, Álvaro. Esto no debería estar aquí. Fue en ese momento que escuchamos los susurros. No eran nuestras voces, no era eco. Venían de las paredes, de debajo del suelo. Las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear. De repente, una sombra se movió. No era nuestra. Algo nos observaba desde el otro lado de la cámara. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Nos quedamos congelados. Mateo gritó, echó a correr de regreso a la entrada. Yo lo seguí, pero el pasillo que habíamos recorrido ya no era el mismo. Se extendía mucho más y giraba en direcciones imposibles. Los susurros se convirtieron en risas. Figuras comenzaron a aparecer en las sombras, personas sin rostro, cuerpos desfigurados, como en los murales. Nos rodeaban. Corrimos hasta que nuestras piernas no pudieron más. Mateo desapareció de mi vista. Lo llamé, pero el único sonido era mi propia voz. Finalmente, salí al exterior, pero algo había cambiado. El cielo era rojo, el aire se sentía pesado y denso. La pirámide parecía más alta, más viva. En la cima, una figura enorme me observaba con miles de ojos. Una voz resonó en mi mente. Despertamos, y ahora no hay marcha atrás. El aire alrededor de la pirámide se tornó aún más espeso, como si al mismo tiempo estuviera distorsionado. Cada respiración que tomaba se sentía más difícil, y mi corazón latía con tal fuerza que parecía que se me iba a escapar del pecho. No sabía qué estaba pasando ni cómo había llegado hasta allí, pero algo me decía que ya no estaba solo. Miré hacia la figura en la cima de la pirámide. Era enorme, casi indescriptible. No era completamente humana, ni completamente monstruosa. Parecía una mezcla de ambos, su cuerpo cubierto por una neblina que se movía como si fuera parte de él, y sus miles de ojos brillaban con una luz antinatural. Algo en su mirada me hizo entender que había observado a innumerables viajeros, que todo lo que veían, o creían ver, les había sido concedido con un precio. ¿Quién eres?, musité. Mi voz era un susurro tembloroso. No sabía si estaba hablando para mí mismo o para esa cosa, pero sentí que debía hacerlo. La figura no respondió con palabras, pero pude escuchar la misma voz resonando en mi mente, mucho más fuerte que antes, como un eco interminable. Nosotros somos los guardianes, los antiguos, los olvidados, los que deben permanecer sellados. Has abierto la puerta, y ahora no hay retorno. No eres el primero, ni serás el último. Intenté girarme para huir, pero el paisaje había cambiado. La selva, que en un principio había sido tan opresiva, ahora parecía desmoronarse ante mis ojos. Los árboles, las sombras y las ruinas se mezclaban de una forma que desafiaba las leyes de la realidad. Sentí como si el lugar mismo estuviera vivo, cambiando constantemente para retenerme. ¿Qué quieren de nosotros?, logré preguntar, mi voz ahogada por el pánico. Nosotros no queremos nada de ti, pero tú nos has despertado, y todo aquel que lo haga debe pagar el precio.
La voz continuó, más fuerte, como un rugido que resonaba desde lo profundo de la tierra. De repente, vi a Mateo. Estaba de pie, mirando al cielo, inmóvil, como si fuera una estatua. Su rostro estaba vacío, carente de expresión, como si su alma hubiera sido arrancada de él. No era el Mateo que conocía. Sin pensarlo, corrí hacia él, pero algo me detuvo. Una fuerza invisible me arrastró hacia atrás. Los ojos en la figura en la cima de la pirámide comenzaron a brillar aún más intensamente. El suelo tembló bajo mis pies, y las voces se multiplicaron, mezclándose en un susurro frenético. No podía escapar. La oscuridad nunca se olvida. El sacrificio es necesario. Ven. No podía dejar que Mateo se quedara allí, atrapado en esa especie de trance, pero la desesperación me cegaba. La selva, el aire, todo parecía convertirse en un laberinto sin fin, y mi mente se nublaba con cada segundo que pasaba. En un último intento de escapar, levanté la cámara que aún llevaba colgada al cuello. En un acto irracional, comencé a grabar. Tal vez alguien vería esto. Tal vez el mundo sabría lo que sucedía aquí, lo que había encontrado. O tal vez no. Pero ya nada parecía importar. La figura en la cima de la pirámide extendió sus manos en forma de alas y algo comenzó a emerger del suelo, como si el propio lugar estuviera tomando forma. Eran sombras alargadas, figuras grotescas, tan viejas como el tiempo mismo, dispuestas a llevarse lo que había sido despertado. De repente, sentí una presión en mi pecho, y el suelo debajo de mis pies cedió. Caí al vacío, hacia un abismo sin fin, mientras las voces continuaban resonando en mi mente. El ciclo comienza de nuevo. La oscuridad me envolvió como una manta pesada. No podía moverme, no podía respirar. El sonido del viento, las voces, el rugir de la tierra, todo se desvaneció en un profundo silencio. Mi cuerpo no respondía, estaba suspendido en algún lugar entre la conciencia y el olvido, atrapado en una dimensión ajena a la realidad. No sabía cuánto tiempo había pasado. ¿Horas? ¿Días? Tal vez solo segundos. De repente, algo comenzó a cambiar. Una leve luz apareció frente a mí, débil al principio, pero creciente. Una figura se formó a medida que la luz se intensificaba, algo que parecía humano, pero distorsionado, como si estuviera formado por la misma energía que emanaba del lugar. ¿Quién? Logré susurrar, pero mi voz parecía venir de un lugar lejano. La figura se acercó lentamente, su rostro borroso pero familiar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la imagen se aclaró. Era Mateo, pero no era él, o al menos no completamente. Su rostro estaba marcado por una angustia indescriptible. Sus ojos, ahora completamente negros, me miraban con una mezcla de tristeza y desesperación. Su boca se movió, pero las palabras no salieron de sus labios, sino que llegaron a mi mente, como si su voz hubiera sido capturada por la misma fuerza que me rodeaba. No sé si aún soy yo, Álvaro. El lugar toma lo que necesita. Intenté hablar, intenté moverme, pero algo me mantenía inmóvil, como si el propio espacio me estuviera absorbiendo. El terror se apoderó de mí. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso él también había sido cambiado? Nosotros fuimos elegidos, Álvaro, no por casualidad. Todos los que entran, todos los que despiertan. Intenté hablar, intenté moverme, pero algo me mantenía inmóvil, como si el propio espacio me estuviera absorbiendo. El terror se apoderó de mí. De repente, un ruido rompió el silencio. Un sonido de pasos, pesados y lentos, resonó por todo el espacio que me rodeaba. Vi sombras moverse entre la neblina, figuras que se acercaban, seres inhumanos cuyos cuerpos se retorcían de manera antinatural. Estaban aquí,
como si hubieran estado esperándonos todo este tiempo. «Aléjate de él», grité, aunque no estaba seguro de que mi voz pudiera llegar a Mateo, o incluso si él todavía me escuchaba. Pero en lugar de huir, la figura de Mateo se acercó aún más a mí, su presencia cada vez más envolvente. Algo se estaba formando en su interior, una oscuridad más profunda, una energía oscura que comenzaba a ser visible alrededor de él. Álvaro, ya es demasiado tarde. Has cruzado la línea. Ya no podemos salir de aquí. Su rostro se deformó en una mueca de agonía, y los ojos negros comenzaron a emanar una luz que no era humana. Entonces, sin previo aviso, la luz que nos explotó en una espiral cegadora. La oscuridad pareció desvanecerse momentáneamente, y pude ver algo aterrador. La pirámide, esa estructura que nos había atraído hasta este lugar, no estaba sola. Había otras figuras, otras pirámides y templos que se extendían en un horizonte infinito. Era como si todo el mundo conocido hubiera sido absorbido en esta dimensión, donde las reglas del tiempo y el espacio ya no tenían sentido. Las pirámides flotaban, suspendidas en el aire, y cada una parecía estar conectada por hilos de energía que se retorcían como serpientes. En el centro, en lo más profundo, una figura gigantesca se erguía, una entidad cuyo tamaño desbordaba cualquier concepción humana. Ellos, los antiguos, nos esperan. Cada segundo se estiraba interminablemente, y mi mente luchaba por mantenerse consciente, pero todo se desvanecía a medida que las voces en mi cabeza se multiplicaban. Eran susurros de antiguas almas perdidas, atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento y adoración. Eran las voces de los viajeros anteriores, aquellos que, como yo, habían caído en la trampa de la pirámide. Nunca podrás liberarte de aquí. El ciclo continúa, y tú serás uno de nosotros. Intenté gritar, pero mi voz se apagó antes de que pudiera emitir un solo sonido. Mi cuerpo ya no respondía, y la presión que sentía sobre mi pecho se hacía cada vez más insoportable. Era como si las paredes de la oscuridad se cerraran sobre mí, comprimían cada parte de mi ser hasta que ya no quedaba nada más que la voluntad de seguir adelante, aunque supiera que no había a dónde ir. De repente, una visión se materializó ante mí. La figura de Mateo, o lo que quedaba de él, estaba delante de mí. No era el compañero con el que había compartido tantas aventuras. Era una cáscara vacía, una sombra que caminaba entre la neblina de lo que quedaba de su humanidad. Sus ojos, antes llenos de vida y ambición, ahora estaban vacíos, como dos pozos negros. Lo siento, Álvaro. Nos trajeron aquí para ser testigos de lo que ellos dejaron atrás. Los sacrificios, las sombras, la eternidad. Ya no somos humanos. Ya no somos nada más que una parte de la voluntad de los antiguos. Lo que viste en los muros de la pirámide, lo que descubriste, ya te pertenece. La verdad se instaló en mi mente como un peso insoportable. Comprendí lo que había hecho. Al despertar la pirámide, al cruzar ese umbral prohibido, había liberado algo más grande que nosotros. Algo que había estado dormido durante siglos. Había desatado el ciclo, y ahora no podía detenerse. No podía retroceder. No podía volver a mi vida anterior. La figura de Mateo levantó una mano hacia mí y aunque su rostro se mostraba impasible, sentí una inmensa tristeza en su mirada. La pirámide no olvida a quienes la despiertan. Y ahora eres uno de nosotros. Las sombras que nos rodeaban se fueron acercando y en ese momento comprendí que no estaba solo. Los antiguos, los guardianes de la pirámide, comenzaban a moverse. Podía ver sus ojos brillando en la oscuridad, siempre observándome, aguardando. Las voces resonaron una vez más, esta vez más claras que nunca. Eres parte de nosotros, Álvaro. Ahora eres uno de los elegidos. El ciclo nunca termina. Siempre habrá uno más.
Siempre seremos los guardianes. La oscuridad se intensificó, y el suelo comenzó a temblar. Las pirámides que flotaban alrededor parecían cobrar vida, sus bloques de piedra deslizándose y reorganizándose de formas imposibles. La entidad gigante, aquella que había visto antes, comenzó a levantarse, su forma colosal llenando el horizonte. Era imposible escapar de su mirada, de su presencia, de la verdad que ahora me pertenecía. Y, entonces, sucedió lo inevitable. El abismo que se había abierto frente a mí ya no era un lugar físico. Era el único destino al que podía llegar. Las sombras que se levantaban no eran más que manifestaciones de lo que se había convertido la pirámide, un portal, una entrada hacia algo mucho más grande que todo lo que los humanos pudieran comprender. Mi cuerpo comenzó a desvanecerse, no por descomposición, sino por un proceso mucho más terrible. Mi esencia misma se separaba, se transformaba, se fundía con las sombras, los antiguos, la eternidad misma. Ahora serás el guardián que buscábamos. Sentí como mi alma era absorbida por esa vasta oscuridad, convertida en una parte de la red de guardianes, atrapada en el ciclo que nunca terminaría. La pirámide había cumplido su propósito, despertar a los elegidos, aquellos que liberarían el ciclo para que otros pudieran caer. En ese instante, comprendí la magnitud de mi error. Ya no era un documentalista, ni un hombre. Ya no era Álvaro Sánchez. Ahora era uno con los que habían estado allí antes, con las sombras y los murmullos de las almas perdidas. El precio de la curiosidad, el precio de despertar lo que debía permanecer dormido, ya había sido pagado. Y en algún lugar, más allá de la neblina y las sombras, podía escuchar las voces de aquellos que llegarían después. Nuevos viajeros, nuevos curiosos, que, como yo, buscarían respuestas en la pirámide olvidada. Pero cuando ellos llegaran, la pirámide seguiría esperando, y el ciclo comenzaría una vez más.